Se habló mucho tiempo de que la razón por la que Punta Catalina se iba a construir era para evitar que el sector privado monopolizara la generación de energía e hiciera con ese mercado lo que le daba la gana. Le pregunto, me parece muy bien que estemos diversificándonos, pero ¿se les está entregando a diferentes suplidores? No, mire, déjeme decirle, en República Dominicana se ha desarrollado el sector eléctrico, sobre todo el sector generación, con diferentes propietarios, consorcios o firmas diferentes. ICE Corporation es una firma, Jaina es otra firma, Energas, que tiene las plantas de San Pedro de Macorís, es otra firma, y hay corporaciones menores como está Palamara La Vega, como está Monterrío, como están un grupo de San Pedro de Macorís, está la ESA. Es decir, hay suficiente diversificación de propietarios de las centrales generadoras grandes y pequeñas de República Dominicana. Entonces, eso es un tema que tenemos que entender. En segundo lugar, los estados, la única manera que tienen de garantizar la diversidad de participación es mediante procesos licitatorios transparentes, en los cuales los oferentes pueden ser nacionales o extranjeros para invertir en esos proyectos. Entonces, el tema de que voy a construir una planta para evitar que alguien monopolice el sector privado, eso no fue más que un recurso propagandístico. Entiendo yo que sí, ministro, porque hay plantas aquí muchísimas. A una manera. ¿Tú sabes por qué fue una humareda? Para confundir gente y despertarle sentimientos de que nacionalismo y de que de tal cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque el papel del gobierno, del Estado, para evitar la práctica monopólica, los abusos de mercado y de poder de los grandes propietarios de centro, está plasmada en la Ley General de Electricidad y en su reglamento, y para eso se constituye la Superintendencia de Electricidad. Ahora, si un gobernante, si un gobierno, si unos funcionarios se colocan de espalda por temor o favor a la aplicación de esa ley, no es construyendo nueva planta por el Estado mismo que va a resolver el problema. Porque si el comportamiento es lesivo a los intereses de la colectividad, lo va a seguir teniendo con planta propia o sin planta propia. De manera que vamos a identificar cuáles son los elementos causales reales que determinan algunos tipos de distorsiones y abusos en un sistema eléctrico cualquiera. El mundo, si usted sale desde Panamá a cualquier país del mundo, América Latina, Centroamérica, la inteligencia en política energética es movilizar el capital privado hacia los objetivos que usted quiere, y el gobierno define dónde se instalará la planta, de qué tipo de combustible, de qué tamaño será la planta y cómo se participa. Después, quienes sean los dueños de la que resulte ganadora no es nada trascendental. Lo importante es que el país tenga abastecida su necesidad de electricidad a precio correspondiente y con tecnología moderna. Y eso lo logra el gobierno. Eso es lo que está logrando Luis Abinader. Te digo, ya se adjudicaron 800 por un lado, 400 ya instaladas, conectadas, y tenemos en carpeta todavía otras licitaciones, sin pasar por la necesidad de endeudamiento del gobierno, ni tampoco de gasto del erario para tener electricidad. Antes de la pregunta obligada, ministro, ¿para cuándo entonces tendremos esa generación ya en el sistema interconectado? Bueno, ya te digo, tenemos 368 megavatios nuevos despachando hace tiempo ya. Porque a veces eso es bueno que se sepa. De los 400 que licitamos inicial, ya se instalaron 368 megavatios. Los 800 de Manzanillo, eso hay que esperar un tiempo mínimo de 3 años, porque se trata de 2 centrales, de una terminal de gas, y además fue impactado negativamente por la guerra de Ucrania en lo que se refiere a algunos elementos imprescindibles para la construcción. Pero ya eso mía, ese Manzanillo que anda por ahí. Ya se resolvió. Ahora bien,
En Manzanillo, cerca de Manzanillo, en Copey, se está construyendo, ya está en fase avanzada, por iniciativa también privada, una planta de 414 megavatios. Esa está supuesta a entrar a finales del año próximo o a principios del 25. El país va a tener dentro de 2 o 3 años, posiblemente alrededor de 800, 900 megavatios nuevos, con los que ya se ha instalado y con esa que se está construyendo y que está avanzado. Me refiero a térmica, porque a nivel de proyectos renovables, nosotros hemos instalado ya más de lo que encontramos y de lo que se instalaron los anteriores gobiernos. Tenemos actualmente 973 megavatios instalados de renovables, pero en estos momentos está en construcción 17 nuevos proyectos renovables, la mayoría de los cuales deben entrar en línea antes de finalizar este año y el resto a principios del año que viene. Con eso, esos 17 nuevos proyectos renovables significan alrededor de 1.000 megavatios nuevos de renovables, más lo que hemos instalado ya, que sobrepasan los 500 megavatios. Quiere decir que el gobierno de Luis Abinader, antes de julio del próximo año, habrá aportado al sistema, en términos de renovables, 1.500 o más megavatios. Y los que, sumado a las térmicas, estaríamos hablando de que este gobierno, antes de finalizar en agosto del año que viene, ya habrá aportado al país más de 2.000 megavatios nuevos en 4 años. Mientras que los otros gobiernos que hoy critican, en 16 años corridos, solo tiene la mancha indeleble de Punta Catalina. Ya sabemos que históricamente República Dominicana tiene un aumento en el consumo en los meses julio, agosto y a veces hasta septiembre por el calor. La gente usa más el abanico, el aire acondicionado. Le decía fuera del aire que incluso que el turismo tenga números que exhiban más visitantes hace que la demanda sea todavía más alta. Usted hablaba de una cantidad de generación que está entrando al sistema, importante recalcarlo. ¿Cuál es el punto de balance para que no haya apagones? Bueno, mira, Alba, es bueno que observe este detalle. Los apagones que usted está observando ahora mismo no son por falta de generación eléctrica. No hay en estos momentos apagones por déficit de generación. No hay déficit, ok. No es cuando ¿Y a qué se debe? Escúchame, cuando hay apagón no es que no hay energía. Es que si usted está en su casa y en la esquina explotó un transformador porque está sobrecargado, entonces se va la luz en su sector. Pero no es por una planta que falta, sino porque esa avería localmente generó un apagón. Y si son las redes, también. ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos? Mira, Alba, acuérdese de Manzanillo, el ACE, Ariel Manzanillo. Y Ariel, ¿qué es lo que sucede en este periodo? Que las redes de distribución de electricidad del país, sobre todo la región este, están en muy malas condiciones, son muy frágiles. Son redes viejas, ya muy averiadas, las subestaciones, una gran cantidad de transformadores también. Cuando tenemos periodo de demanda normal o baja, esas redes no están tan sobrecargadas ni los transformadores y resisten algo. Cuando viene el verano, que todo el mundo se conecta, todos los negocios, y duran hasta el día entero y de noche tarde conectada, se sobrecarga el flujo de corriente eléctrica por esas redes, se eleva la temperatura a la misma y fallan. Los transformadores que están diseñados para una capacidad, esa que usted ve frente a su casa, en un poste, o por allí, ese transformador tiene un límite de capacidad. Pero la población crece, el barrio crece, se agregan más casas, se suben los edificios, se conectan al mismo circuito con la misma capacidad y un día ese transformador falla. Sobre todo cuando hay... Mira, ahí se lo reconozco, ministro, de verdad que sí se lo reconozco. Esa es la razón por la cual usted ve que en junio, julio, agosto, septiembre hay muchos más apagones, pero no es porque falte energía, es porque hay una demanda superior
de capacidad de los transformadores y del sistema de distribución, que no ha sido todavía atendido como se debe, porque nosotros cuando llegamos encontramos una EDESTE totalmente abandonada. Incluso hay un proceso en el Ministerio Público que se sometió hace 2 años por la cantidad de equipamiento y de recursos que se utilizaron supuestamente para comprar equipos que no aparecieron. Entonces, ahí se lo reconozco, ministro. En verdad, por ejemplo, yo que soy de esa es la razón fundamental de esos apagones en ese periodo. Que soy de Santo Domingo Este, y la mayoría de los apagones viene porque se explotó el transformador, el alambre se cayó, se lo llevó un camión, fenomenal. Pero entonces, ¿por qué no planificar más capacidad para esos, digamos que esos transformadores? Es natural que en tiempos de calor, pues todo el mundo prende el aire acondicionado. Mira, Ariel, esa es una excelente pregunta, porque eso va al centro del tema. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Si esa es la situación, ¿por qué no se han hecho las sustituciones y las reparaciones que se deben? Y ahí nos la pone muy difícil a los que tenemos la responsabilidad de gestionar el sistema. Y te voy a decir por qué. Los presupuestos indican que las reparaciones, las inversiones que se requieren hacer en el sistema de distribución eléctrica en el país son de varios cientos de millones de dólares, 500 millones de dólares en un periodo más o menos de un año, 400, 500 millones de dólares más, o sea, son miles de millones de dólares en un periodo de 3 a 4 años para poder hacer las sustituciones y las reparaciones necesarias en el sector de distribución. Nosotros teníamos un presupuesto para el 2021, pero en el 2021 el precio de generación de electricidad más que se duplicó como consecuencia de que el precio del carbón mineral se elevó de $70 la tonelada a 400 y 300 dólares en 6 meses. Wow. Esos datos están ahí en el 2021, por razones muy diversas, que no voy a entrar en explicaciones aquí ahora. El gas natural se multiplicó por 4 y 5 el precio que tenía a principios del 2021 y el que consiguió después en julio y septiembre de 2021. Esos precios de los combustibles. Le entra una llamada al ministro. Sí, eso pasa cuando le entra una llamada. Bueno, hablábamos de que según el ministro, ya volvió el ministro, iba a recapitular todo lo que estaba diciendo, pero vamos adelante. La inflación de los precios de los combustibles elevaron el precio de la energía que compraban la distribuidora a los generadores, sin poder traspasárselo a los consumidores. En el 2022, con la guerra de Ucrania, el presupuesto de la distribuidora para el 2022 de compra de energía fue superado en exceso por 813 millones de dólares. El gobierno central tuvo que buscar dinero en el 21 y en el 22 para elevar el monto del subsidio que le pasa siempre a la distribuidora, basado en las compras corrientes que le hace la generadora. Elevar el monto del subsidio, y entonces no tenía también capacidad financiera para hacer las inversiones de 400, 500 millones de dólares en CAPEX, quiere decir en reparación y en nuevo equipamiento. Eso retrasó las inversiones en la distribuidora para elevar su eficiencia, porque el gobierno central, fruto de la guerra de Ucrania, también tuvo que enfrentar subsidios de transporte, subsidios de alimentos, subsidios de todo tipo para que la inflación no ahogara la economía nacional. Entonces, las inversiones que se requieren en la distribuidora no se han podido realizar a pesar de nuestros planes en estos 2 años y pico, simple y llanamente porque no ha aparecido el capital y porque hemos sido víctimas de circunstancias que no controlamos, que ha afectado los costos generales del servicio eléctrico del país. Esos son temas que la gente en general no maneja tanto, pero que uno tiene que comunicar porque esa ha sido la realidad. Ahora estamos en un proceso de atención a esa parte. Hay brigadas que están trabajando, ya tenemos transformadores, tenemos medidores, hemos adquirido bastantes redes, y hay brigadas que están trabajando, sobre todo en EDESTE, para ver si podemos controlar el impacto de estas interrupciones en los próximos meses,
antes de que termine este año. O sea, estamos conscientes de eso, pero esas son las causas fundamentales.